situaciones y hemos tomado la decisión de suspender hasta nuevo aviso todo lo relacionado con la cobertura al Parlamento Nacional, al Congreso de la República, hasta que no se tome una decisión que permita, ¿no?, el trabajo libre de la prensa, no solamente exitosa, sino de todos los medios de comunicación que están presentes ahí y que tienen destacado un cronista parlamentario. La plataforma informativa, la más grande, la más descentralizada en el Perú, que está en radio, que está en televisión, que está en redes, que está en 65 ciudades, que tiene un esfuerzo 11 años de integrar a la patria a través de la información, ha tomado una decisión y de esa decisión vamos a hablar con Jesús Verde, director periodístico de Radio Exitosa. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo tan temprano. Bueno, por lo general estoy detrás y tú estás aquí justamente a nombre de Exitosa, ¿no es cierto? Compartiendo con los oyentes no solamente información, sino también nuestra posición en este caso, que creo que es sumamente importante, ¿no? Cuéntele, por favor, a los televidentes, a los oyentes, a los seguidores de Exitosa, la decisión fuerte que ha tomado Exitosa a propósito de estos maltratos permanentes en el Congreso de la República a la prensa en general. Bueno, este es un tema no de ayer, sino ya de hace bastante tiempo respecto a lo que significa el trabajo del Congreso y el trabajo de los periodistas, ¿no?, que consiste básicamente en recabar información y contar con total transparencia aquello que hacen los parlamentarios, que son libremente elegidos y que tienen, obviamente, ni bien entran al Parlamento Nacional, la entrega de dos documentos que son importantes. El primero, la Constitución Política del Perú, y el segundo, el Reglamento del Congreso. En ambos documentos, a los parlamentarios se les dice claramente que lo primero que se debe respetar al margen de la persona justamente es la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque es un pilar fundamental para garantizar que el sistema democrático esté correctamente balanceado. Y funcione, que la democracia funcione. Y eso justamente es algo que parece no entender la señora Mari Carmen Alba, que es actualmente la presidenta del Congreso y quienes forman además la mesa directiva, ¿no?, que han tomado esta decisión, además durante la medianoche de hoy, de todavía no permitir el ingreso de los cronistas parlamentarios. Yo actualmente trabajo aquí en Exitosa, que es una radio y una plataforma bastante importante a nivel nacional, y hemos conversado con Tito Albites, que es el director de televisión, y con Carmen Nieva, que es la productora ejecutiva, ¿no?, y los dueños de esta empresa respecto a esta situación, y hemos tomado la decisión de suspender hasta nuevo aviso todo lo relacionado con la cobertura al Parlamento Nacional, al Congreso de la República, hasta que no se tome una decisión que permita, ¿no?, el trabajo libre de la prensa, no solamente Exitosa, sino de todos los medios de comunicación que están presentes ahí y que tienen destacado un cronista parlamentario. La señora Mari Carmen Alba parece no entender cuál es el rol de un cronista parlamentario. Un cronista parlamentario no es cualquier periodista, es un periodista especializado justamente para el trabajo parlamentario, para entender cómo es el conoce el derecho procedimiento. parlamentario, conoce el reglamento parlamentario, conoce, por supuesto, práctica parlamentaria, que a veces no estando en el reglamento, sin embargo, significan y manejan protocolos de desarrollo de las actividades parlamentarias. Es alguien que, por supuesto, se tiene que especializar. Exacto, que tiene que conocer el reglamento, pero además tiene que saber cómo es que se conducen los partidos políticos que están representados en el Parlamento y cómo es que se van tomando decisiones y cómo además se van elaborando leyes, que creo ahí es donde la gente debería entender. En el proceso mismo de la construcción de una ley hay diferentes tipos de intereses y es ahí donde la prensa justamente hace su trabajo. ¿Para qué? Para que a usted le llegue la información clara, ¿no es cierto?, de lo que se está trabajando y con quiénes se están trabajando y cuáles son los intereses que algunos congresistas, por ejemplo, privilegian, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que se busca es que los proyectos de ley, que luego llegan a ser leyes, sean del todo transparentes y no obedezcan, obviamente, a conflictos de intereses. Por ejemplo, a lobbies, ¿no? Por ejemplo, a lobbies. Que es como se han venido dando algunas cosas en los últimos años dentro del Parlamento. Ahora, ¿no? lo que probablemente sea, la gente esté diciendo, los que nos están escuchando en Lima y en el Callao, pero nos están escuchando en Huaraz, en los 92.5, en Trujillo, en los 103.9, en Jaén, en los 93.3, en Abancay, en los 101.5, pueden estar diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de Exitosa? ¿Cuál es el problema de la prensa en Lima o en el Perú con el Congreso? Bueno, la cosa es bien sencilla. Se resume en una sola frase. No podemos hacer nuestra chamba. La señora presidenta del Congreso, porque es ella, claro que se ampara y se cobija en el tema de la Junta de Portavoces, pero la que hace gobierno en el Parlamento es ella, ha cerrado las puertas. Y nosotros los periodistas, los cronistas parlamentarios, los periodistas adscritos a la cobertura parlamentaria, no pueden ingresar al Congreso, no pueden estar en el recinto parlamentario.
no pueden estar en el hemiciclo, no pueden estar en pasos perdidos, por donde han transitado durante todo el tiempo de nuestra corta democracia los periodistas de todo el Perú, y siempre. Y hoy hay que decirle, ábranos la puerta del Congreso para cubrir información. Eso es lo que está pasando hoy, concretamente. Manuel, quien te habla ha sido reportero por muchos años, ya ha sido cronista parlamentario. Muchas de las personas que han protestado ayer me conocen, nos conocemos en realidad, y te puedo asegurar que en los últimos 25 años este es el primer Congreso que le cierra las puertas a la prensa para que pueda desarrollar su trabajo con total libertad. Esto no ha pasado antes. No ha pasado antes, ni siquiera en los congresos más complejos que hemos tenido a lo largo de la historia de las últimas 2 décadas, ¿no? Claro, digamos, hemos tenido 2 parlamentos, para decirlo con antes del último de Keiko, que también ha tenido bastante mayoría, ha sido el Congreso Fujimorista y el Congreso aprista, donde había una mayoría bárbara, con minorías muy cortas. Ni en esas circunstancias incluso, el Congreso... en posiciones tan duras como los partidos políticos que tú has mencionado y que han tenido la conducción de la mesa directiva del Parlamento Nacional, se ha prohibido que los periodistas transiten libremente por el Congreso de la República. No se trata de colocar a los periodistas en la sala de prensa del Parlamento, porque además es bastante pequeña y es bastante hacinada. No, pero ese es otro despropósito. Ok, ahora van a entrar, pero solo aquí se pueden mover. Más allá no pueden caminar. O sea, eso es una cosa que no ocurrió nunca. Claro, es un despropósito de María del Carmen Alba. La vida y el antidemocrático. La vida y el trabajo de un cronista parlamentario está, básicamente, en la sala de prensa a la que va... de manera aislada, pero está básicamente en el hall de los pasos perdidos, ahí, en las oficinas de los congresistas a quienes se les pide cita para conocer algunos detalles de temas que están en coyuntura, pero sobre todo en el hemiciclo, que es donde justamente se realizan los plenos, y ahí es donde justamente se producen la mayor cantidad de información respecto a cómo se van debatiendo los temas que son medulares para el país. Claro. Cómo se construyen las famosas correlaciones de fuerza, cómo se establecen los respaldos. Así es. Cómo uno pone su voto y luego lo quita y a uno no sabe por qué cambia de opinión y cambia de voto de un momento a otro. O sea, ¿cómo es que se todo conjuran? eso se ve, ¿no? Y no solamente eso, porque recuerda tú que antes de ser una ley debatida o un proyecto de ley debatido para que sea ley en el Pleno del Congreso, esto pasa por comisiones. Y en las comisiones también hay situaciones en las cuales uno tiene que estar presente para saber exactamente qué es lo que está pasando. Esta decisión, discúlpame que te corte, Manuel, porque creo que hay que poner contexto a nuestros oyentes, televidentes y lectores y usuarios de las redes. Pasa obviamente porque nos sentimos maltratados, porque creo que Exitosa es un medio que es siempre abanderado y está un paso adelante de aquellas decisiones que se toman como medio de comunicación. Y creo yo que, y esto es un llamado obviamente a los demás medios de comunicación, a los demás colegas periodistas y directores de otros medios, que ya es tiempo obviamente que nos hagamos respetar. Y que no solamente se trata del Congreso de la República, se trata también del Poder Ejecutivo, que ha sido bastante agresivo, ¿no? Para con los hombres de prensa, para con las coberturas. Y nosotros hemos cumplido nuestro rol, porque somos un medio plural, y seguramente los demás medios de comunicación también, al enviar reporteros a las coberturas. Pero basta ya, ¿no? De tanta agresividad, de tanto maltrato. Irrespeto, maltrato. Además, para profesionales, porque finalmente los periodistas somos profesionales, somos gente que nos formamos, somos gente que estudiamos, somos gente que no solamente trabaja aquí en el país, sino que ha tenido una trayectoria a nivel internacional para lidiar no solamente con personas que son elegidas autoridades aquí en el Perú, sino fuera también. O sea, y donde hemos visto, obviamente, al margen de regímenes totalitarios, ¿no es cierto?, un respeto irrestricto para el trabajo de la prensa en todos sentidos. Sí, esto es inédito, por eso es que es inexplicable. Ahora, a mí me llama la atención. Pero a propósito de lo de internacional, está llegando el 16, como ya hemos informado en Exitosa, el representante de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y viene, y esto va a poner en contexto internacional, para vergüenza lamentablemente del Perú, justo lo que está diciendo Jesús. Lo complicado que se está convirtiendo la labor de cubrir información oficial en el Congreso y en el Ejecutivo. Cuidado, porque también el señor Pedro Castillo ha tenido varias manifestaciones absolutas. Este cerco de seguridad que empuja, que vota, que impide, que literalmente cierra, impide el acceso a información. Es otra forma de maltratar e impedir, valga la redundancia, el ejercicio libre de la prensa y de la información. Que además hay que decir información como derecho público. Exactamente. El presidente de la República, ya sabemos cuáles son sus incapacidades, ¿no? Sobre todo para los amigos de las redes que nos están criticando. Nosotros no obedecemos a ningún tipo de
de ningún tipo de directiva por parte de ningún poder del Estado. De ninguna manera. Porque eso obviamente limitaría nuestra capacidad de acción. Nosotros hacemos una crítica directa a quien ejerce el poder, al presidente de la República, y hoy nos toca hacer una crítica directa al Congreso de la República. María del Carmen Alba debe entender que ella se debe al país, Sí. que se debe a cada uno de los 33 millones de peruanos, que es una política que está ejerciendo en este momento la conducción de un poder del Estado que necesita demostrar transparencia para en cierta manera tratar de elevar tratar de elevar los porcentajes de credibilidad que tiene y aceptación que tiene el Congreso de la República, y parece ella no entenderlo. Creo yo que está ella avalando una situación que no es correcta y que a la larga y con el tiempo va a generar mayores fricciones entre la población y el Congreso de la República, y eso creo yo que no es lo correcto, sobre todo si se tiene claras las cosas, ¿no es cierto? Correcto. A la larga, finalmente, la ciudadanía se va a terminar formando un concepto. Esta mañana recibí yo por WhatsApp este comunicado del acuerdo de la Junta de Portavoces que se ha publicado durante la madrugada, que básicamente no dice nada, que dice que se están haciendo refacciones, que dice que se están esperando, ¿no es cierto?, un informe de defensa civil, pero no se toma ningún tipo de decisión respecto al ingreso de los periodistas al hemiciclo y al hall de los pasos perdidos. Y entonces, obviamente, esto yo lo tomo como una especie de paseo, ¿no es cierto?, y un mayor maltrato al gremio periodístico, ¿no? Sin ninguna duda. Marta Meléndez es la jefa de prensa de María Carmen Alba, ¿no? Y yo le pongo, mira, este comunicado me parece una vergüenza. Y me dice, la democracia nos permite expresar nuestra opinión con amplitud. Buen viernes. Bueno, buen viernes para ti, Marta Meléndez. Nos conocemos en el Congreso de la República. Conozco a todos mis colegas, los respeto, que son de diferentes tendencias. Pero creo que ustedes deben entender básicamente de qué se trata la democracia. Y la democracia está en el trabajo de la prensa, y tú lo conoces porque también has pasado por esa línea, ¿no es cierto? Sí. Y es justamente lo que nosotros los queremos hacer entender a través de esta decisión que hemos tomado como medio de comunicación de, obviamente, hasta nuevo aviso, limitar todo el contenido relacionado al Parlamento Nacional. Hay que incidir en eso. Digamos, la decisión de Exitosa es... ¿Cuál es la decisión exactamente para comunicar a la gente? Transversal. A nivel nacional, suspender toda la cobertura y todo el contenido relacionado con el Parlamento Nacional hasta nuevo aviso. Hasta que los congresistas tomen una decisión respecto a lo que significa el trabajo de la prensa, más respeto y obviamente regresar nuevamente a tener la cobertura al interior del Parlamento Nacional en el hall de los pasos perdidos. Y además, como hemos estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo importante. No es una decisión que alguien tome de manera alegre. No es una decisión que hay que celebrar. Además, ¿no? Es una decisión bien complicada. Esto es renunciar a nuestra labor, y lo hacemos con muchísimo dolor, sabiendo las consecuencias que esto va a generar, sabiendo, por supuesto, la polémica que esto puede traer en sí misma, pero asumiendo también nuestro rol. Un rol definitivamente de libertad absoluta. Este Congreso de la República está con decisiones dictatoriales, impidiendo la labor y el ejercicio periodístico. Los periodistas del Perú no podemos cubrir información y realizar nuestro trabajo libremente en el Congreso de la República. En este Congreso, en el Congreso de María del Carmen Alba, y por eso se ha tomado esta decisión al interior de Exitosa. Déjame decirte algo más, que esta es una decisión transversal. Se ha dirigido una comunicación a todas nuestras centrales informativas en más de 15 regiones donde tenemos programación propia, y a cada una de las 65 ciudades, y no todo el país que cubrimos a lo largo, ¿no?, de lo que significa la cobertura de Exitosa a nivel nacional. No es fácil porque, claro, nosotros somos un medio plural, hemos tenido aquí a todas las voces y procuramos hacerlo. Siempre. La directiva es esa justamente, Siempre. y esa es una directiva que la tomamos tanto yo como Tito Alvites y el personal de prensa de Exitosa, y que solamente se le comunica a los señores Capuñay, que son finalmente los que nos dan la libertad para nosotros tomar decisiones. Y en ese sentido creo que deberíamos estar agradecidos porque, claro, nunca se nos ha dicho qué cosa hacer o qué decir. Esta es una decisión de los periodistas de Exitosa, y espero yo que sea replicado por los demás medios de comunicación, porque la única forma de hacer valer nuestro trabajo y que se nos respete justamente tomando decisiones muy al margen de los gremios que ayer han ido y que creo yo particularmente, y esta es una posición mía, no me representan, porque considero yo
como ex cronista parlamentario, de que existe alguien que está por encima de estas instituciones y estas personas, que es el presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios, y además que debería estar avalado por el Colegio de Periodistas para exigirle justamente, no solamente al Ejecutivo, sino al Congreso de la República, que paren las agresiones, que empecemos a trabajar y que se empiece a transparentar aquellas cosas que se van haciendo en el Parlamento Nacional por el bien del país. Y yo creo que la señora Mari Carmen Alba, y esta es una crítica directa para ella, debería empezar a reflexionar en el sentido de que su padre, Miguel Alba Orlandini, fue diputado y además persona muy cercana al señor Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente de este país. Pero ¿por qué recuerdo a Miguel, a un demócrata además, Miguel Alba Orlandini? Porque finalmente él fue quien creó, para que ustedes lo sepan, a la agencia de noticias Andina, lo que significa que él tenía pleno conocimiento de lo que significa el respeto a la libertad de prensa. Que es lo mínimo que le exigimos, y seguramente si su padre estuviera vivo, se lo exigiría. Mínimo, ¿no? Y su tío Javier, por supuesto. Y yo, para terminar, decirte que vamos a seguir analizando esta situación, que esperamos una reflexión por parte del Parlamento Nacional, que este es un medio de comunicación fuerte y contundente cuando toma sus decisiones, y que la vamos a mantener, obviamente, hasta cuando exista un cambio de actitud por parte de los parlamentarios. Y a la señora María Carmen Alba, decirle, ¿no es cierto?, que el poder es efímero. Hoy es presidenta del Congreso de la República, pero a la larga, si permanece usted con esta misma actitud, lo que va a pasar en el futuro es que su gestión va a ser recordada como una mancha más, y se lo repito, una mancha más, en el hall de los pasos perdidos, que es donde los periodistas justamente necesitamos hacer nuestro trabajo. Bueno, Manuel, gracias. Gracias, Jesús. Ahí está la explicación a la decisión durísima. No es una decisión que nos alegre, no estamos celebrando en Exitosa. Nos da muchísimo pesar, haber tomado esta determinación, pero no hay otro camino. Respetos guardan respetos.